Hola, hola. Hola, Joan. Hola, Buen día, Rodrigo. Hola, Lean. Hola, ahora sí. ¿cómo ¿Cómo andan? andan? Dijimos al Bien. mismo tiempo, Leandro. Todo bien. Bueno, genial. Tengo otro Joan y tengo a Carolina. ¿De Fernando saben algo? La verdad que ayer estaba hablando con él, tenía un curso, tenía un turno de 36, de más de 30 horas de trabajo, o sea, y también estaba atrasado con un trabajo de Argentina, así que me imagino que si hizo el trabajo debe estar descansando un montón. Bueno, muy bien. Así que privilegia Argentina frente a mi seminario. Bueno, claro, lo vamos a tener en cuenta. Cuando lo vea me va a matar. No, no, yo no le voy a hacer nada. Lo voy a tener en cuenta nomás. Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo les fue esta semana? ¿Bien? Bien, con mucha Bien, sí. lectura. Mucha Uf, lectura. que lo parió. Se está poniendo duro? Y yo estoy cursando esta, literatura española y el seminario de literatura argentina, así que todo Ajá, de leer mucho, claro, claro, pero Yo claro. bueno. curso las mismas que Leandro. Ah, mira, Ah, sí, bien. O sea, bueno, para el viernes tenemos que leer El Lazarillo de Tormes y sí. un par de textos más que van, ahora no recuerdo. Bueno, pero el Lazarillo de Tormes lo lees en 1 hora y No, media. ese sí. No, sí es Pero divertido. después, la profe de Argentina le gusta agitar. ¿Quién es la profe de Argentina? Cobas Ah, Corral, Cobas Corral, sí, sí, cierto. Sí, sí. manda como a leer así como Bueno, pero está bien, qué sé yo. O es lo que sea, corresponde, en ¿viste? una literatura es así y más si es literatura argentina. Claro. O nosotros qué somos, argentinos. Bueno. Me hiciste acordar no sé si oíste alguna vez el programa Perros de la Calle, el de Andy Kuznetsov, A ver, y el personaje este Gabriel Schulz, sí, ahora, ahora tiene un pequeño bloque que se llama Todo con IC, ajá. que es como investigaciones científicas de cosas que no tienen ningún sentido. Y el tipo dice todo el tiempo, esto está chequeado, esto es todo con IC. Ah, qué bueno, qué bueno. Genial. Bueno, miren, yo les comparto el programita, un segundo, para que vean para dónde estamos, ¿no? Estamos en la unidad 2, tocamos la clase pasada los puntos 2.1 y 2.2, y tocaría hoy el punto, bueno, ya no 2.2, 2.3, mirá qué mal que están los números. Cualquier cosa dice acá, ¿eh? Bueno, 2.3 y 2.4 serían, ¿no? Borges y su historia del tango, y luego las conferencias del libro El Tango, pero hemos dicho que, bueno, las primeras dos para hoy, y nos quedaría para la semana próxima las segundas dos, y ya empezar a leer todos los textos de Borges del punto uno, o sea, los textos en prosa. Leyenda policial, Hombres pelearon, Hombres de las orillas, Hombre de la esquina rosada, Historia de Rosendo y Juan Muraña. Eh, Estoy ansioso por llegar a esos puntos porque a medida que ustedes vayan leyendo ya los textos de la literatura de Borges, ya no su pensamiento sobre el tango, sus ensayos, digamos, a lo mejor ya van encontrando un temita
para hacer su trabajo final, ¿no? Les recuerdo que el plan mira, el plan de cómo se aprueba el seminario está acá, lo recordamos un cachito, se pide participación y un trabajo final con el formato de una ponencia para congreso de hasta 8 páginas, incluidas las notas y la bibliografía, sobre el análisis de algún texto referido a la temática abordada. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ustedes podrían irse por cualquier lado, digamos, en teoría, pero como el seminario se llama El Tango de Borges, bueno, lo ideal es que su trabajo sea un pequeño análisis sobre uno o dos textos de Borges. Ustedes ahí pueden jugar, ¿no? Pueden, por ejemplo, tomar, cuando lleguemos a las milongas, 2 milongas, y analizarlas y compararlas entre sí para ver si hay puntos en común o divergencias. Ustedes pueden tomar un texto en prosa y un texto en verso y comparar cómo aparece pintado el personaje. No sé, tienen el cuento Juan Muraña y tienen la milonga de Juan Muraña, por ejemplo. Pero no tiene que ser necesariamente el mismo personaje. Pueden decir, bueno, voy a analizar el libro El Tango y eso lo voy a comparar con lo que dice Borges, las ideas de Borges en sus textos teóricos sobre tango, o en el libro El Tango. En fin, lo que ustedes quieran, o sea, lo que no estaría muy bien es agarrar un tema de tango, de la unidad 1, de tango puro, y no hablar de Borges. O sea, hay que hablar de Borges en algún momento. Entonces también otro posible abordaje puede ser, bueno, agarro los textos sobre el origen del tango de la unidad 1 y comparo qué cosas que se dicen ahí, Borges también las dice en su libro El Tango, y qué cosas parecen como invenciones de Borges o cosas que son casi motivos literarios de Borges en unas charlas que presuntamente iban a ser unas charlas didácticas sobre el origen del tango, ¿no? Así que vayan viendo por dónde lo agarran. Es obvio que como esto es un seminario, nadie está obligado, quiero aclarar esto, no están obligados a escribir el trabajo de acá a comienzos de diciembre. No están obligados porque como es un seminario, lo podrían presentar en cualquier momento el trabajo. Pero yo les recomiendo fervorosamente que lo hagan ahora. ¿Por qué? Bueno, primero porque tienen que hacer un pequeño plan. Una vez que hayan elegido el tema, me tienen que escribir para decir, mira, pensé este tema, ¿qué te parece? Y yo te voy a decir sí, no, cambia tal cosa, etc. Luego hacer un pequeño plan. Para hacer un pequeño plan, uno tiene que saber qué va a decir. Para saber qué va a decir, tiene que haber leído la bibliografía. La ventaja, en este caso para ustedes, es que ustedes van leyendo la bibliografía, supongo yo, ¿no? Van leyendo la bibliografía a medida que vamos avanzando en las clases, por lo tanto, no es que después tienen que leer una parva de otra bibliografía de otro lado. Por supuesto que uno puede buscar algo más, sobre todo si va a analizar un texto. Digo, si yo voy a analizar Hombre de la Esquina Rosada, bueno, imagínense que hay mucho escrito sobre Hombre de la Esquina Rosada. Entonces yo debería buscar, por ejemplo, en Google Académico o en academia.edu, poner Hombre de la Esquina Rosada, Borges, a ver qué me aparece, y tratar de buscar algún análisis más o menos cercano en el tiempo, no algo escrito en 1940, ya que el texto es de 1935, sino algo de más o menos actual, para ver
que me sirva como guía, o bien porque yo voy a estar de acuerdo con ese enfoque y entonces lo voy a aprovechar para citarlo en mi trabajo, o bien porque no voy a estar de acuerdo y lo voy a citar para criticarlo. Pero digo, eso es lo que habría que agregar, 1 o 2 textos sobre el corpus que yo haya elegido finalmente. Lo demás es la bibliografía del seminario. Así que no es que tienen que leer mucha más bibliografía que la que han ido leyendo, ¿no? Hacer un plan quiere decir que en 10 renglones tienen que poner, primero voy a hablar de tal cosa, después voy a hablar de tal otra, después voy a comentar tal bibliografía, después voy a analizar la pieza del poema, el cuento, el ensayito, o voy a comparar los 2 textos si tomé 2 textos, etc. Y después voy a presentar las conclusiones. La bibliografía que voy a usar es tal, 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 tal del seminario, más esta que voy a agregar, que ya cuando uno encuentra el tema la puede ir buscando. ¿De acuerdo? Si alguien no está muy ducho en esto, no sé cómo está Carolina con esto, Rodrigo sé que cursó muy poquitas materias y tal vez no esté muy ducho en esto. Por favor, pedí ayuda, Rodrigo, a mí, en principio. No, sí, sí, igual me iba a tomar un par de días para pensar un tema y prepararlo, y si capaz no encuentro un tema, iba a consultarlo con usted, ¿qué me recomienda? Bueno, O me puedo encarar según mis inquietudes. bien, fenómeno. No, es porque cuanto antes uno encontró el tema y lo delimitó bien y averiguó qué va a querer investigar de eso, mejor, porque ya puede ir pensando en función de ese tema que va a escribir. Cuando acá dice hasta 8 páginas, lean el hasta, no tienen que escribir 8 páginas, pueden escribir 5. Lo que pasa es que como tiene que aparecer una listita de la bibliografía y eso ocupa casi una página, bueno, podría darle Más 6, detallado. ¿no? Lo que digo es que no tienen que ser 8. Y traten de que no sean 9, ni 10, ni más. ¿Por qué? Porque si yo voy a un congreso y me dan 20 minutos para hablar, para leer mi trabajo no puede ser a un interlineado de 1,5 más largo que de 6 páginas o 6 páginas y media, cuanto mucho. Si tengo más que eso, me pasé de los 20 minutos. O leo a los pedos, como un loco, y nadie entiende un carajo lo que estoy leyendo, que no es la idea. Así que, bueno, recuerden eso. Y acá dice, cada proyecto deberá ser aprobado antes de la finalización del seminario. O sea, para que queden regulares en el seminario, el proyecto lo tienen que presentar. Y yo lo corregiré, si está muy mal, les aceleré las correcciones, lo mandaré de vuelta, me lo mandarán, etc. El proyecto lo tienen que presentar. Pero mi recomendación es que, bueno, si presentan el proyecto durante octubre, tienen todo noviembre para escribir el trabajo y hacerme incluso, si quieren, yo preferiría que sí, entregas parciales del trabajo. Entonces, me dicen, bueno, se lo voy a mandar en 3 entregas. Primero le mando 2 páginas. Listo, me mandás las 2 páginas, te las corrijo, te las devuelvo. Después, la semana siguiente me mandás 2 más, o sea, me mandás 4 páginas. Las correcciones pasadas de las 2 primeras, más 2 nuevas páginas. Bueno, yo te corrijo las 4 páginas, te las devuelvo. Y después me mandás el final. Te lo corrijo, te lo devuelvo y me lo volvés a mandar, y esa es la presentación de la monografía final. De modo que ustedes puedan ir corrigiendo el texto a medida que lo van produciendo. Con una mirada de afuera, en este caso la mía, una mirada rigurosa, hinchapelotas, que le va a decir esta coma no va, así, ya saben, bueno, los que me conocen saben que soy así de puntilloso, pero es que es la única manera de que uno aprenda a escribir también, ¿no? Que alguien severamente te corrija, severamente pero con amor, con cariño, te corrija y te diga, no, flaco, esto no, así no es.
acá te bandeaste, estás hablando de cualquier cosa, esta nota es un delirio, no cites 20 renglones, o sea, estás citando un texto y alguien viene y te cita 20 renglones. No, recuerden que el principio de las citas en los textos académicos tiene que ser este. Yo cito solamente lo que yo con mis palabras no puedo decir mejor. Si no lo puedo decir mejor, cito al autor que quiero citar. Ahora, esa cita siempre tiene que ser algo moderado, 5, 6 renglones, nunca más que eso. Y cuando uno lee un trabajo, las citas no pueden ser más que el 20 o el 25% de todo el trabajo. Si el trabajo es un renglón, una cita, 2 renglones, una cita, un renglón, una cita, eso es cualquier cosa. Eso es más un informe de lectura que un trabajo. En el trabajo tiene que haber discurso argumentativo, tiene que haber, bueno, yo quiero mostrar esto, partimos de esta idea, si lo logran, formular una hipótesis, por más modesta que sea al comienzo, pero para poder hacer todo eso, para formular una hipótesis, escribir un plan, hay que tener bien delimitado el tema, que si quieren lo conversamos, piensen algo para la semana que viene y un pedacito del Zoom de la semana que viene lo dedicamos a eso, a que cada uno ponga su tema y entre todos lo discutimos. Tengo que tener delimitado el tema, leída la bibliografía. Esas son las 2 condiciones básicas para poder escribir el plan y que el plan sea algo decente. Luego van a ver que sobre la base de ese plan, si uno lo formuló bien, es muy fácil escribir el trabajo. ¿Trabajoso? Sí. ¿Te va a llevar horas? Sí. No digo que no. Pero digo que si uno está ordenado mentalmente y sabe que va primero, que va después, que va después, que va después y cómo termina, no es tan terrible. ¿De acuerdo? Bien. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? No. Muy bien. Listo. Bueno, ¿se leyeron Historia del Tango? Sí. Vieron que adelante de Historia del Tango, en el PDF, hay un texto muy curioso, yo me había olvidado de que estaba ahí mismo, que es un prólogo a la edición de las poesías completas de Carriego de 1950. Esto es muy interesante. Borges propone no olvidar a Carriego, pero además, y ya este es el Borges que escribió ficciones, el Aleph, el Jardín de Senderos que se bifurcan, todos esos libros de la década del 40, porque estamos en 1950, o sea, en el último año de la década. Este Borges dice, bueno, no hay que olvidarse de Carriego, pero tampoco hay que olvidarse de que Carriego es un personaje de Carriego. Vean esa idea, ¿no? Dice, el suburbio crea a Carriego y es recreado por él. Influye en el Carriego el suburbio real, pero también el suburbio de Trejo y de las milongas. Trejo es un autor de teatro y de algunas milongas, de letras de milongas. Carriego impone su visión del suburbio, esa visión modifica la realidad. Y la modificarán mucho después, acepta Borges, el tango y el sainete. No es mucho después. Recuerden que Carriego muere en 1912 y el tango canción surge en 1917. Y si vamos a la historia del sainete nacional, el primer sainete de Vacarezza, que es el autor más importante, Alberto Vacarezza, es de 1911. Los Escruyantes. No, hay uno anterior, perdón. Hay uno de 1908. Así que, bueno, el sainete y Carriego son contemporáneos. No es que mucho después. Bueno, hay una cosa medio fantasmática que hace Borges acá, porque él trata de imaginar, bueno, cómo se le ocurrió a Carriego escribir esa parte de su obra que aparece en El alma del suburbio y en todos los poemas de contenido barrial, digamos, que recordemos es una parte
debe ser un cuarto de su obra cuantitativamente hablando, el resto es todo ripio modernista, diría yo. Y dice, bueno, que yo me imagino que en el año 1904, en una casa de la calle Honduras, que es en Honduras, ahí donde termina Coronel Díaz, por ahí la casa, estaba leyendo, leía un libro de Dumas, cuyo protagonista era D'Artagnan, o sea, leía Los Tres Mosqueteros. Y bueno, y eso lo hacía vivir una vida, una aventura, como a otros los hace vivir leer a Balzac o a Shakespeare o a Walt Whitman, dice Borges. Y con cierto pesar, sospecha Borges, porque él dice que, bueno, claro, que D'Artagnan está en Francia, en un mundo de espadachines, en un mundo, pero a él le tocó el siglo XX, como si Carriego pensase, a mí me tocó el siglo XX, me tocó un mediocre arrabal sudamericano. En esas cavilaciones estaba Carriego cuando algo sucedió, dice Borges. ¿Qué sucedió? Bueno, él no puede decir qué sucedió, pero va tirando, ¿no? Un rasguido de laboriosa guitarra, como le gusta el adjetivo laborioso a Borges, ¿no? Le encanta. Siempre recuerdo el final del cuentito ese, El fin. En el fin cambia, digamos, toma el duelo de Martín Fierro con el negro y cambia el final, ¿no? O sea, muere Martín Fierro en el fin. Y se queda ahí tirado en el piso el tipo, y dice, y ahí quedó con su muerte laboriosa. La muerte laboriosa, tremendo, ¿no? Tremendo. Bueno, un rasguido de guitarra, las casas, miró las casas bajas del barrio, pasó Juan Muraña tocándose el chambergo para contestar a los saludos, o sea, la gente, los tipos que llevaban sombrero se tocaban el sombrero, ese era un modo de saludar, ¿no? Tocarse el sombrero. Yo lo he visto en mi padre que usaba sombrero, y él cuando pasaba se llevaba la mano al ala del sombrero y ese era el saludo. La luna en el cuadrado del patio, un hombre viejo con un gallo de riña. Bueno, acá me acordé, no sé si ustedes vieron la miniserie esa que hizo Boeto Brandoni con Peter Lanzani. Bueno, Gallo. Estoy claro. viendo ahora. Ah, ¿la estás viendo ahora? Sí, ¿Está en muy buena. Netflix? ¿Está en Netflix? No, En está en Flow. Flow, veo por Flow. Ah, en Flow. Bien, bueno, en aquel momento era recontrahabitual y no estaba prohibida la riña de gallos, así que era posible ver a un tipo con un gallo abajo del brazo que iba a la riña, a jugar por guita, naturalmente, ¿no? Bueno, dice Borges, cualquier cosa, no sé qué pudo haber pasado, algo que no podemos recuperar. Y eso le reveló a Carriego que el universo también estaba ahí, en Palermo, en 1904, cita un texto de Heráclito. Heráclito en uno de los fragmentos se lee, entren, que también aquí están los dioses. Y esto Heráclito se lo decía a personas que lo habían ido a visitar y que no lo encontraron en el templo, en un templo, porque él solía estar ahí, sino que lo encontraron en la cocina al lado del fuego porque tenía frío Heráclito, ¿no? Entonces Heráclito les dice, entren, porque acá en la cocina también están los dioses, ¿no? Recuerda eso Borges, y dice, yo sospeché alguna vez que cualquier vida humana consta en realidad de un momento, el momento en que el hombre sabe para siempre quién es. Desde la imprecisable revelación, Carriego es Carriego, dice Borges, ¿no? Bueno, muy lindo, muy interesante. Para prólogo es casi un cuento, casi literatura esto, ¿no? Imaginarse un tipo que está ahí y que leyendo y que de repente tiene una revelación y se da cuenta de que lo que tiene que hacer, si le gusta escribir poesía, como le gusta, es describir a su barrio. Algo tan sencillo como eso, ¿no?
Esto Bueno, también es muy de Borges, de como imaginar qué pensó tal persona, como el poema ese en el cual escribe, estos fueron los últimos pensamientos de Francisco Laprida antes de morir, y dice todo lo que exactamente, Laprida pensó. exactamente, exactamente. Sí, y hay que pensar que la Prida le tiraron un balazo en el pecho, así que, Claro, y tuvo ¿cuán? tiempo de pensar todo Claro, eso. ¿no? Pero bueno, eso es parte del juego literario, ¿no? Por supuesto. Claro. Bueno, y después viene la historia del tango, cuenta sus indagaciones, algunas de estas cosas se repiten en la primera conferencia del tango y algunas más adelante en las otras. Bueno, dice que habló con músicos de la época acá. Claro, recuerden que este texto es de 1955. En el propio libro El tango hay un error en una nota tremenda. En la página 16, la nota 1 dice al final, Borges publica su libro Evaristo Carriego que incluye Historia del Tango en 1930. Sí, papucho, pero Historia del Tango no estaba en el libro de 1930, se agrega en 1955. Hay que recordar eso porque si no uno no entiende nada. ¿eh? Él en 1929 o 30, cuando escribe Evaristo Carriego, no conocía a Adolfo Bioy Casares, por ejemplo, probablemente uno de sus mejores amigos, y cuando empieza Historia del Tango dice, estábamos hablando con Bioy. ¿Cómo estábamos hablando con Bioy? En 1900 no lo conocía. No. Y además después dice cosas de textos que publicó en la década del 20 y del 30, bueno, está claro que no lo escribió en el 29 eso, ¿no? Bueno, les quería recordar eso. Bueno, y dice que se asesoró a ver dónde había nacido el tango, que si hablas con un uruguayo te dice en la Academia San Felipe, si hablas con alguien del barrio sur te dice que fue en San Telmo o en La Boca, si hablas con alguien del norte te dice que fue en la calle Junín, en la calle del Temple, que es Viamonte, ¿no? O incluso en Palermo, cerca de los cuarteles de Palermo, qué sé yo, ¿no? Insiste en algo que los historiadores del tango suelen decir que no fue así. Acá hay un tema, ¿no? Él dice que el instrumental primitivo de las orquestas fueron el piano, la flauta, el violín, y después el bandoneón. Y que esa sería una prueba de que el tango no surgió en las orillas, porque ¿quién en las orillas va a tener un piano? ¿No? Bueno, esto se ha dicho mucho, ¿no? Digo, lo contrario a lo que dice Borges se ha dicho mucho, que justamente el tango habría surgido en las orillas porque no había piano, y que por lo tanto el instrumental originario del tango habría sido una guitarra, un violín, una flauta, una guitarra, un violín, un clarinete, un arpa, un violín, un clarinete, todos instrumentos transportables, digamos así, en su origen. Pero tengo que aceptar algo que aprendí hace 2 años, que también había ñatos que tocaban tango en piano. ¿Pero qué? Ahí en 1900, sí. Hay una serie de tangos y hay un libro que salió este año, que lo hizo el año pasado, que lo hizo Esteban Buch, B-U-C-H, Esteban Buch. Es un musicólogo argentino que vive en París, que tiene un libro muy grosso sobre el himno nacional argentino, cuyo último capítulo es la versión del himno de Charly García. Tiene varios años ese libro, más de 20. Bueno, Esteban hizo el año pasado un libro que se llama Tangos Cultos, donde analiza cómo en la producción de varios músicos argentinos o españoles viviendo en la Argentina alrededor del 1890, del 1900, de 1910, cómo casi todos esos músicos
repito, cultos porque se dedicaban a la música clásica, ¿no? Queremos decir eso. Casi todos ellos componen tangos. A veces con título, a veces sin título, a veces se llama tango número 1, tango número 2, tango número 3. De manera que hay una vertiente de ese tipo de música. Yo tenía un... a ver, espérate. Si me tienen paciencia, tengo acá un disquito. Este es el número 2, el 1 no lo encontré. Los compositores académicos argentinos y el tango. Desde 1879, mirá la época, ¿no? Y hay un primer tango de Francisco Hargreaves. Obviamente esto es del siglo XIX porque Hargreaves murió en 1900. Murió en 1900. A ver si me aparece esto y lo puedo compartir para pasarles un tanguito nomás, aunque sea. Vamos, vamos, Conde. No lo tenía previsto esto, pero está bueno. ¿Qué pasó? ¿Por qué no me aparece? Acá. Este tanguito se llama La Rubia y es de la década de 1890. La que lo toca es Estela Tellerman, que es una gran pianista argentina que vive. Bueno, ven, el siguiente, les pongo uno más. No, espérate. No, cállate la boca. El siguiente, a ver este. Este es de Andrés Gauss, un compositor español. ¿Te suena, Leandro, a tanguito? Este ¿No? sí, este más que el anterior. Yo creo igual que ambos, tocados en un lugar para bailar, esto se tocaría con otro tempo, más rápido, Claro. evidentemente, ¿no? Me da la impresión de que están tocados en 4x4 y que habría que tocarlos en 2x4. Claro. Tararán, tan, Sí, sí. tarán, tarán, tan, tarán, tarán, tan, tarán, tarán, tararán, así, ¿no? Claro, más como a ritmo de milonga. Exactamente, que era como se tocaban los tangos. Pero bueno, lo que quiero decir, esto lo aprendí del maestro Adrián Placenti, que es colega mío de la Academia del Lunfardo y director de una orquestita de tango, chiquitita pero muy importante, conocí en el exterior y todo. Si quieren lo pueden googlear para escuchar, tiene cosas muy buenas y es muy buen compositor, compone él algunos tangos muy lindos. Bueno, Adrián, nos tocó estar en el Festival de Tango de Boedo, ¿no? Y nos llamaron para hablar en una misma mesa, a mí de los orígenes del lunfardo y a él de los orígenes del tango. Y él fue con el piano y llevó una flautista,
y dijo, bueno, yo voy a hablar de los orígenes del tango, pero los orígenes del tango están en el tango culto, en el tango de los músicos cultivados, dice él. Y empezó a tocar, claro, y lo tocaba al ritmo que yo dije recién, ¿no? O sea, a un ritmo un Claro, poco más rápido. Eh, y sí, claro, digamos, claro, eso existía. ¿Era lo único que existía? No. También está el tango más popular, lo que niega Borges. Borges dice en algún momento del librito El tango, creo que en la conferencia segunda, nunca el tango se bailó en el conventillo, ¿no? Le sí. dice un niño bien, un ex niño bien, le dice, nunca un tango se bailó en un conventillo. Una vez fue no sé quién a un conventillo y quisieron Y lo bailar y lo echaron. rajaron. Bueno, no, sí, hay que ver, ¿viste? Ahora, a mí hay algo que me llama poderosamente la atención, que es que sea algo tan medianamente nuevo. Acá pasa que en la historia nuestra no es poco, 150 años, es un montón, porque tenemos 200 de historia, ¿no? Claro, Y que sea tan difícil conocer el origen de la palabra, de dónde comenzó, como y que todavía haya tanta discusión, siendo que, por ejemplo, Borges, el padre de Borges era de esa época, y sin claro, embargo es claro, tan claro. difícil de llegar a un acuerdo, ¿no? Sobre esa idea. Sí, pensá que eso mismo pasa con el jazz, Leandro. Con el Claro, jazz en Estados Unidos y con el jazz, con el blues, digamos, muchos géneros populares tienen estos orígenes que muchas veces se han pensado como espurios, ¿no? Y eso surgió en los prostíbulos, digamos, todo arranca así, ¿no? Esto empezó en los prostíbulos, esto empezó no sé dónde. Bueno, un poco y un poco, un poco y un claro, poco. Piensen, por ejemplo, que si este tipo de música, hablo de la música, no de la danza, que yo de eso no sé nada, ¿no? Pero si este tipo de música no hubiese sido relativamente aceptada por todo el mundo, ningún fabricante de rollos hubiera hecho rollos con tangos para organitos y para pianolas. Eso claro. existía antes de 1900 y los organilleros llevaban rollos con tangos y las pianolas en las casas y en los lugares para bailar, en los cafés, que no se podía bailar, pero que te ponían música de tango con pianola y la gente bailaba porque había unas minas para que vos bailaras, ¿no? Este, eso no hubiera existido tampoco, ¿no? Ahora, que había casas malas, como dice Borges, que finas, o sea, escorts finas, minas de mucho nivel, caras, prostíbulos caros, digo, que había eso, donde naturalmente ahí adentro había un piano, y entonces no solamente había unos músicos que tocaban el piano, que eran contratados por la casa, sino que además muchas veces los propios clientes, que eran niños bien, se sentaban y tocaban el piano, porque ellos sabían tocar el piano también. Bueno, claro que eso existía. Claro que había músicos que por otra tradición, por el lado de la tradición de la música española, empiezan a componer tangos, repito, entre comillas, cultos. Escriben la partitura y los tocan en el piano, ¿no? Esos, porque algunos de esos son mujeres, ¿no? No es que iban a tocar a un bolichón de cuarta esos tangos, no. Para eso falta un poco más, que la gente más modesta aprenda a tocar el piano y en un conservatorio de la esquina, con un profe, ¿viste? Y entonces nos queda un minuto. Para eso falta un poquito más. Pero quiero decir, hay como varias vertientes al mismo tiempo. Hay un tango más popular y más sencillo, digamos así, un tango culto y el tango de los prostíbulos finos, que también existe, ¿no? Bueno, cortamos acá y nos volvemos a conectar.